Bueno, esperemos que esto salga bien. Este, para el trabajo de esta quincena, lo que les estoy proponiendo es que desarrollen una estructura de Lewis, ecuación de formación y un esquema de los compuestos, de una serie de compuestos iónicos. Lo primero que tenemos que saber es que lo que estamos representando es en la estructura de Lewis un compuesto y en la ecuación lo que resulta de unir dos tipos de átomos. Lo que sería, digamos, una unión química. Se van a mezclar dos cosas para formar una tercera que tiene características distintas a las dos primeras que lo formaron. Bueno, esto es una buena representación de lo que es una unión química, la creación de un compuesto. Bueno, gracias, Homero. El primer ejercicio que les propongo tiene que ver con la unión de sodio y cloro. Para hacer esto correctamente hay algunos conceptos que tenemos que conocer perfectamente y vamos a repasarlos. Si bien yo se los escribí en documentos anteriores, vamos a repasarlos un poquito. El primero de los conceptos tiene que ver con la familia del compuesto al que pertenece el átomo que está formando la unión. Quiero decir, si se trata de un metal o un no metal. Tenemos que tener bien en claro esto porque tienen comportamientos distintos. El metal, todos los metales, digamos los que están desde la línea roja que zigzaguea y que divide la tabla periódica en dos, del lado de los metales, todos estos elementos tienen las mismas características. En principio, una baja electronegatividad. El hecho de tener baja electronegatividad hace que reaccionen químicamente cediendo electrones. Pierden electrones. Recordemos, la electronegatividad es esa fuerza que ejerce el núcleo sobre los electrones y que los retiene. Si tienen baja electronegatividad, quiere decir que esa fuerza va a ser débil y que va a tener tendencia a perder esos electrones. Eso es lo que ocurre con los metales. ¿Qué cantidad de electrones van a perder los metales? Bueno, van a perder los que llamamos electrones de valencia. Esto también se los comenté en un documento anterior, ahora bueno, los vamos a repasar un poquito. Por otro lado, los no metales tienen alta electronegatividad. ¿Qué quiere decir esto? Que no tienen tendencia a perder electrones, sino todo lo contrario, a ganar electrones. Los electrones que van a ganar los no metales, lógicamente, van a ser aquellos que pierdan los metales. Entonces, por eso, esa alta electronegatividad hace que reaccionen ganando electrones. ¿Qué cantidad de electrones van a ganar los no metales? Bueno, todos los necesarios para completar su octeto. Un octeto es un conjunto de 8. Van a querer ganar tantos electrones como sean necesarios para que en su capa de valencia completen un total de 8. Este es uno de los conceptos que tenemos que ver, que tenemos que entender. El siguiente tiene que ver precisamente con la cantidad de electrones de valencia que tienen los elementos. En este cuadrito vemos representados algunos elementos, los puntitos rojos hacen referencia a los electrones de valencia que tienen cada uno de estos elementos. La cantidad de electrones de valencia de estos elementos está indicada por el nombre del grupo. Quiero decir, el grupo 1A tiene un electrón de valencia. Todos esos elementos, el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, todos tienen un electrón de valencia. Esto significa un electrón en su última capa energética, en su último nivel. Esto es importante y tiene injerencia directa en la unión química porque precisamente van a ser estos electrones los que se relacionen con los electrones de otros elementos para formar las uniones o enlaces químicas. Los elementos, de la misma manera que ejemplificaba con el grupo 1A, los elementos del grupo 3A tienen 3 electrones de valencia, los del grupo 5A tienen 5 electrones de valencia, los del grupo 7A, es decir, flúor, cloro, bromo, yodo, tienen 7 electrones en su último nivel energético, es decir, 7 electrones, y van a ser estos los electrones que ponga en juego a la hora de formarse una unión química.
Los electrones que están en las capas inferiores, digamos, pongamos por caso el francio del grupo 1A que está en el periodo 7. ¿Qué significa el periodo 7? Que tiene 7 capas. Las 6 capas interiores de este elemento no van a intervenir en la unión química. Ninguno de esos electrones de las 6 capas interiores se va a relacionar con los electrones de otra especie. Solamente el último electrón del francio, el que está en el séptimo nivel, va a ser el que se relacione con otros elementos. La forma de actuar de los elementos va a ser siempre parecerse al gas noble más cercano. El gas noble más cercano son los gases nobles son los que están en el grupo 8A. Todos ellos tienen 8 electrones en el último nivel energético y todos los elementos se van a querer parecer a estos gases nobles por una cuestión de estabilidad, ya sea ganando electrones para el caso de los no metales o perdiendo electrones para el caso de los metales. Bueno, veamos cómo resolvemos los ejercicios que les propuse. Decía, el primer ejercicio tiene que ver con la unión de sodio y cloro. Pide un esquema. Bueno, el esquema también está representado en apuntes anteriores. El esquema sería representar al elemento con los distintos niveles energéticos y la cantidad de electrones por cada uno de esos niveles. Represento al sodio con sus 11 electrones, 12 del primer nivel, 8 del segundo y 1 del tercero. Represento al cloro con sus 17 electrones, 12 del primer nivel, 8 en el segundo, 7 en el tercero. Total 17. Habíamos hablado de la tendencia de los elementos, los metales a perder electrones, los no metales a ganarlos, y en este caso vemos que el sodio pierde el electrón de valencia, a favor del cloro, que teniendo 7 electrones de valencia necesita 1 para conseguir su octeto y estar estable. Esto sería un esquema y sería un poco una explicación de qué es lo que ocurre en esta unión iónica, pero no es la manera formal de representar una unión iónica. Una manera formal sería la estructura de Lewis. Pues bien, vamos a realizarla. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En primer lugar, escribir el símbolo del elemento. En este caso, el sodio, uno de los elementos que va a formar una unión, esta unión iónica, con sus electrones de valencia, uno para el caso del sodio. Luego escribo el cloro, también con sus electrones de valencia, y lo que va a ocurrir es lo que veníamos hablando hace un ratito. El cloro, muy electronegativo, le va a robar el electrón de valencia al sodio menos electronegativo. Así lo que quedó es que el sodio se parece al gas noble anterior con la cantidad de electrones, mientras que también el cloro se parece electrónicamente al gas noble más cercano. ¿Cómo termino esta representación? Al no metal lo encierro entre corchetes y luego, como se trata de una unión iónica, es decir, en donde existe una transferencia de electrones, los elementos que participan se transforman en iones. Un anión para el caso del cloro, porque ganó un electrón, ganó una carga negativa, eso lo tengo que representar. Pongo el signo. Para el caso del sodio, que también se transformó en un ion, en este caso en un catión, adquirió carga positiva por ese desbalance de cargas, por haber perdido un electrón, una carga negativa, se transforma en un catión. Esta es la representación de Lewis. Lo siguiente que pide el trabajo que les estoy dando es que formulen la ecuación de formación. ¿Qué es la ecuación? Pues bien, es ni más ni menos que lo que acabo de hacer. Decir que voy a agarrar un poco de sodio, como si fuese Manaus, le voy a sumar cloro, como si fuesen las pituzas. En el idioma de la química, cuando hacemos esta suma no ponemos signo igual, sino que ponemos una flecha. De alguna manera indica un desarrollo dinámico. Quiero decir, primero sumo y la suma de estas cosas me va a dar un resultado. El resultado es este compuesto que se llama cloruro de sodio.
El cloruro de sodio es la sal de mesa, digamos, la sal que le ponemos al churrasco. Y se forma por la unión de dos elementos, cloro, que es un gas venenoso, y sodio, que es un metal muy reactivo que explota en presencia de agua. Sin embargo, la unión de estas dos cosas forma un tercer compuesto que tiene características propias diferentes a aquellos que lo formaron. Bien, terminó el primer ejercicio. Veamos otro ejemplo rápidamente.